Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, encomendamos esta reunión a ti. Gracias por ser tú el centro de esta reunión. Creemos, Señor, que en esta mañana gloriosa, mañana de victoria, tienes algo preparado para nosotros. Pongo en tus manos mi vida y la vida de este pueblo, que esta mañana va a ser ministrado con esta palabra. Tu palabra viva y eficaz fluye a partir de este instante. El poder de tu Santo Espíritu obra sobre cada necesidad, sobre cada vida, y vemos tu gloria y declaramos tu milagro, declaramos sanidades, declaramos prodigios entre tu pueblo. Amén y amén. Le doy otro aplauso al Señor si usted puede. Puede tomar su lugar. Le llamé a este mensaje poder para salvar, poder para sanar. Es porque partimos del principio de la totalidad de Dios. Dios es un Dios total. Cuando digo total es que Dios no hace nada a medias. Dios, dice la Biblia, que lo que empieza lo termina. Y cuando Dios alcanza algo, toma algo, es porque lo va a cambiar, lo va a transformar. En el mensaje que vemos de entrada, Jesucristo ha resucitado. Él ya ha vencido la muerte en la cruz. Muere, pero el poder de resurrección se pone de manifiesto cuando el tercer día la piedra se removió. Su poder removió la piedra, se levanta de entre los muertos con poder, y esa victoria es la victoria del mundo. Es decir, si Jesús hubiese quedado en la cruz, no tendría sentido mi intervención esta mañana. Si Jesús hubiese quedado muerto y no se levanta al tercer día, todos aquí reunidos, poco sentido tendría esta reunión, porque el poder en Jesús está en su resurrección. La promesa para la iglesia está en la resurrección del Hijo de Dios como Rey y Señor. Ahora bien, dice la Biblia en Juan 1, hablando de nosotros los que hemos creído, y esta palabra es válida y es importante para los que aún no han creído. ¿Por qué digo válida e importante? La validez estriba o consiste en que el Señor ofrece su palabra como pan de vida para que todo aquel que oye crea. Y una vez creyendo, camine en esa palabra. En el mensaje de Juan, el Evangelio de Juan 1:12, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Veamos dos cosas importantes en ese contexto bíblico. Muchos le recibieron, pero no creyeron en su nombre. Se oye raro. Sí, quiero decir, los que le seguían le recibieron y solo iban con Jesús por algún interés personal o inmediato. Mas los que creyeron en Él no solo se mantuvieron, sino perseveraron hasta el fin. Entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Mire qué maravillosa palabra, porque Jesús en Mateo 28, el texto que leímos, dice: toda potestad me es dada. Quiere decir que todo el poder del Padre está en el Hijo, porque el Padre se glorifica en Él. Y cuando dice toda potestad en el cielo, se refiere a la manifestación gloriosa del poder de Dios desde los cielos hacia esta tierra. Jesús no se ha manifestado en esta tierra. Es necesario que Él se manifieste. Cuando vino la manifestación de Jesús en la tierra, Juan 1 dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y la expresión verbo es lo mismo que palabra.
Es decir, todo fue hecho por la palabra. El verbo vino por la palabra, el verbo estuvo por la palabra y aún todo por la palabra fue hecho. Lo que significa que cuando Jesús dice toda potestad, se refiere a la palabra que Él está ministrando sobre los que creen. Es decir, toda potestad me es dada. Y a los que creen en mi nombre, a los que me reciben, les doy esa potestad. Ahora, ¿por qué tomé este texto de entrada? Porque la Biblia nos enseña en el capítulo 5 de los Hechos una tremenda enseñanza de poder y de milagros. Y por eso quiero yo orar esta mañana, hasta donde sea posible, por las necesidades de la iglesia y de los amigos. En el capítulo 5 de los Hechos, si ustedes van conmigo, vemos el poder de la iglesia primitiva. ¿Dónde está el poder de la iglesia? Todavía da gloria a Dios usted. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 12. Esta es una palabra muy maravillosa para entender por qué hoy, amados, por qué hoy oramos por la gente y la gente se sana. Porque hoy hacemos decretos divinos conforme a la palabra y esa palabra impacta, esa palabra hace, esa palabra penetra en la vida de la gente. Porque para algunos en algún lugar la unción terminó con los discípulos. Solo los apóstoles, la iglesia primitiva era poderosa y terminó todo. Pero miren lo que dice. Y vamos a relacionar otros textos donde Jesús en los evangelios enseñó. Y por la mano de los apóstoles, verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Mire el 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Jesucristo no ha cambiado. El Dios de ellos es el Dios de este lugar. El Dios al cual le sirvió Pedro es el que yo le sirvo. Es el Dios que predica el pastor Ángel. Es el Dios al cual le alabamos en este lugar. Es el Dios de esta ciudad. Es el Dios de San Salvador, de Lourdes. Es el Dios de la libertad, el Dios de todo El Salvador, el Dios de las naciones. Ese es el Todopoderoso. Ahora, hay unas cosas importantes que distinguir esta mañana. ¿Cómo vivían en aquel tiempo los apóstoles y los discípulos? La Biblia claramente nos habla de acontecimientos que Jesús tuvo que presentarles, eventos maravillosos a los mismos discípulos para que estos aprendiesen e hiciesen. Por ejemplo, Jesús tiene poder para salvar. Yo me quedo con lo primero. En Marcos 16, verso 16, claramente Jesús dice que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Quiere decir que el objetivo primordial del por qué Jesús vino a la tierra es salvar lo perdido. Y en Lucas 19 vemos un tremendo ejemplo de un hombre perdido, de un hombre enfermo y de un hombre problemado socialmente hablando. Su nombre es Zaqueo. Capítulo 19 de Lucas nos da una enseñanza tremenda de un hombre enfermo. Quizá usted esté preguntándose esta mañana, yo he leído esa historia y no he visto por ningún lado que ese hombre haya estado enfermo alguna vez. Sí sé que era el ministro de Hacienda que tenía el Imperio Romano en Jerusalén.
Eso sí lo sé. Bueno, en algo estamos claros. Usted está bien ahí. Él era el ministro de Hacienda, el que tomaba el billete de todo el imperio. Servía un judío fiel al imperio romano. Hasta ahí estamos bien. Pero oiga, dice la Biblia que Jesús estaba pasando por ahí, por el lugar donde vivía Zaqueo, aquel hombre pequeñito, con mucha historia. Y cuando supo este hombre interesante que Jesús pasaba, a él le motivó. Dijo, no puedo verlo, subí al árbol, conocemos toda la historia. Y queriendo ver a Jesús, Jesús optó por hacerlo diferente. Jesús le dijo, desciende del árbol, porque es necesario que hoy entre a tu casa, porque la salvación es para ti. Primer objetivo. Jesús no llegó donde Zaqueo a decirle, eres un ladrón, has defraudado a la gente. Jesús no llegó y le dijo, entrega, devuelve al que has defraudado, entrégale tus bienes, sus bienes, o devuelve lo que has quitado a otros. Lo primero que Jesús hizo con él fue presentarle la salvación como la primera opción que debe tener el ser humano en esta tierra. Porque la Biblia dice claramente que de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo, las cosas, las riquezas de esta tierra, si pierde su alma. Entonces, en primer lugar, Jesús llega a la casa de Zaqueo hablándole de la necesidad de ser salvo, porque el hombre no es salvo. Ahora la gran pregunta es, ¿Zaqueo necesitaba la salvación? Zaqueo tenía todo: dinero, fama, poder, prestigio, posición social. Como muchos en este tiempo dirán, mire, yo no necesito nada, yo tengo un título, gano bien, buen dinero, tengo buen cargo, es más, voy hacia arriba, buena casa, vivo en la mejor colonia de la ciudad, como, bebo, visto bien. De vez en cuando me voy a hacer mis paseitos allá a Guatemala, a Costa Rica, a Europa. ¿Qué más puedo pedir? Estoy bien. A veces creemos que eso es estar bien. Pero Zaqueo, teniendo todas esas condiciones, no estaba bien. Viviendo en esas condiciones, Zaqueo no estaba bien. Jesús sabía la verdad de Zaqueo. Como Jesús sabe cuál es mi verdad. Como Jesús sabe cuál es tu verdad. Jesús sabe si es suficiente lo que tienes o hay algo más que necesitas. Porque muchas veces creemos tenerlo todo y no es suficiente lo que tenemos. Entonces, mire, lo glorioso de esto es que cuando Jesús llega y le dice esas palabras, Zaqueo viene movido a arrepentimiento, reconoció su enfermedad, la enfermedad del corazón. Su corazón estaba contaminado de codicia. El hombre era codicioso, era avaro. Es más, era tan inhumana la actitud de él que contra sus mismos hermanos hacía aquellas cosas. Defraudaba a sus mismos hermanos. Muchas veces, sin darnos cuenta, quizás en el pasado hemos vivido cosas semejantes, aprovechando alguna circunstancia con nuestros mismos hermanos, nuestros mismos parientes. Hemos cometido grandes errores y por el hecho de tener las mejores cosas en esta tierra, no nos ha importado las consecuencias que a futuro podamos vivir. Pero qué maravilloso es que Jesús llega a tiempo a esa casa. Como ha llegado a tiempo a mi vida, a tu vida, a los que aún no le conocen, está a tiempo de que Jesús toque o que le diga, quiero entrar a tu casa, porque es necesario que seas salvo. Entonces, el hombre, movido a arrepentimiento por la palabra de Jesús, reconoció, vio un arrepentimiento genuino en él y declaró que si en algo había defraudado a alguien, él se lo devolvía cuadruplicadamente. ¿Recuerdan esa palabra ustedes? Entonces, mire qué interesante. ¿Qué hizo Jesús en la vida de aquel hombre? Número 1, a Zaqueo lo salva llegando a su casa. 2, cuando Zaqueo se arrepiente del saqueo económico, valga el juego de palabras, cuando se arrepiente de la defraudación que hace, Zaqueo es libre. Porque Jesús dijo en Juan 8 a los que habían creído en él, que estaban en Jerusalén,
que solo si el Hijo los libertara, ellos podían ser libres. Entonces, cuando Zaqueo se arrepiente, opta por devolver lo que se había robado, en buen salvadoreño, ¿verdad? Y ahí empieza el proceso de liberación de la vida de aquel hombre. Su corazón es libre de todo espíritu de codicia y de avaricia. ¿Qué hace que se libere financieramente? El hombre es quitada su vergüenza, porque, hermanos amados, las clases políticas y económicas de las naciones muchas veces no les importa. Ellos se gozan en la inmoralidad, viven de la inmoralidad y les da igual, es decir, se enriquecen, tienen poder a costa del dolor de multitudes. Y este era Zaqueo, estoy hablando de Zaqueo. No vayan a confundir mi mensaje creyendo que estoy hablando de cosas de nuestro país o de hombre, no. Estoy hablando de Zaqueo. Zaqueo vivió en aflicción hasta que Jesús llegó. Cuando Jesús llegó, lo salvó, lo liberó y quitó la vergüenza que estaba en él. Porque, hermanos, en verdad, cuando Dios llega a nuestra vida, la palabra llega, la palabra es capaz de quitar la vergüenza también que hay en nosotros. Dios hace libre completamente a Zaqueo, salvándolo, liberándolo y exonerándole de una responsabilidad financiera en la cual era visto como tal, como un hombre peligrosísimo, como un hombre detestable. Un hombre que pudo haber sido odiado, termina siendo amado. O sea que Dios cambia las cosas, levanta lo caído, limpia lo sucio y restaura lo quebrado. Esa es la vida de Zaqueo en la cual nosotros podemos ver. Concluyo en ese punto. Pero cuando hablamos de enfermedad, Zaqueo está enferma su alma. Porque hay mucha enfermedad del alma muchas veces. Estamos bien físicamente, no adolecemos de nada. Es más, hay enfermedades que no se ven, que no se pueden medir fácilmente. Lo que decía Ángel, nosotros podríamos estar al borde de pegar el pencazo, como decimos en muy salvadoreño. Lo que decía Ángel, lo revisa el médico y quién podía creer que estaba tan mal. Pero justo a tiempo Dios, ¿verdad? Dios que es tan maravilloso. Lo otro, su palabra es suficiente para sanar. Mateo capítulo 8, una historia que ustedes conocen. ¿Qué pasa con ese texto de capítulo 8? Dice la Biblia, voy a parafrasear un poco. Un hombre lleno de fe, el centurión. Este hombre creía tanto en Jesús, creía tanto en su palabra, que cuando su soldado estaba enfermo, o uno de sus siervos estaba enfermo, como usted quiere, Lucas dice que envió por él soldado. Mateo, en ambos casos, en Mateo, en uno de los evangelios dice que el hombre fue donde Jesús y encontrándose con Jesús, le pidió, como estaba enfermo su soldado, le pidió que lo sanase. Jesús le dijo, iré y le sanaré. Uno, al Señor le agrada tu fe. Repito, al Señor le agrada tu fe. Dice la palabra que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y eso le agrada a Dios. Si en algo podemos estar seguros que Dios está agradado, es en lo que le creemos. Es decir, no creerle a Dios es desagradarlo. Yo sí lo entiendo. A Dios le agrada que le creamos. Y dice que este hombre, cuando le dijo estas palabras, Jesús le dijo, iré y le sanaré. La gente se pregunta muchas veces, ¿será que Dios puede sanarme de este cáncer? Mire, la enfermedad fue detectada ya pasada de tiempo. Atención a esto, quiero que oigas. En el Señor no hay enfermedad pasada de tiempo. En el Señor no hay edad para sanar. 100 años o más puedes tener, pero no tiene problemas con edad o con tiempo. Los médicos, los diagnósticos médicos hay que respetarlos. Hablábamos con la esposa de mi primo
Ángel, sobre a veces sí, dice, me estaba diciendo. El problema de Ángel es que no se casa. Uno se le dice, le digo, no se preocupe, un problemita de familia. Y mi esposa tiene más difícil la tarea como médico. Ha de creer que quizás creo en otros médicos y no en ella. Anda al seguro. Andando el doctor. Vos estás tomando en broma esas cosas. No, no es que tome en broma. Yo, ¿cuándo tomo en broma? En serio tomo todo. A Jesús primero. Y una vez me dice mi esposa, ve al médico. No, yo sirvo a Dios, soy hombre de Dios. Pero ve al médico. Sí, es que primero estoy preguntándole a Jesús qué piensa. La medicina Dios la estableció, sí. Jeremías 33:6 dice que la palabra aún le enviaría como medicina para curarte. Lo que quiero decirte esta mañana es que si tú crees con la palabra que yo declare sobre tu vida, tú me dices, me duele aquí, y yo hablo a tu enfermedad. Por la palabra que hablo, tú eres sano. Pero tú tienes que creerlo. Ahora, si yo hablo la palabra y dices, no, así que me dijeron que ya perdí el oído, por ejemplo. ¿Cómo? Y yo te digo, no, tu oído no está perdido. Sos libre ahora, sos sano, en el nombre de Jesús. Y se te queda. Es posible, no pasa nada. Puedes perder el otro. Y me vas a culpar a mí. No, ¿cómo no? Puedes perder el otro y me culpas a mí. Dice, yo creo que me habrán dicho eso, perdí el otro en vez de sanarme. No, el problema es la fe. Porque Dios es bueno. Yo me he movido en muchos lugares. Cuando yo voy a un lugar y creo que, cuando digo sanidad, es porque estoy seguro que el enfermo ahí va a ser sano. Y quiero que oigas esto. Dios me consiente en ese tema a mí. A Dios le agrada usarme cuando pongo las manos. Yo no tengo duda de lo que va a pasar cuando oro por alguien. No tengo duda. Porque quiero que sepas esto. En este texto de Mateo, no está pidiendo el enfermo, está pidiendo su jefe, su patrón, el centurión. El centurión es un oficial de alto rango, con un corazón agradable ante los ojos de Jesús. Es decir, es un militar fiel a la palabra, creyente a la palabra. Y eso le agradó a Dios. Cuando el oficial llega y dice en uno de los evangelios, que le dice, mira, Señor, mi soldado está enfermo gravemente. Dígale, estoy parafraseando. Jesús le dice, iré y le sanaré. Oiga la respuesta de Jesús. Y a partir de ahí estaba hecho el milagro. Jesús le respondió, no le dijo, iremos a ver cómo está el asunto. Porque Jesús no tiene problemas. No hay imposible para él. De inmediato le dijo, iré y le sanaré. No le dijo, iremos a ver cómo está el asunto, a ver si hay todavía chance. Entonces viene el hombre y le dice, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solo di la palabra. Eso es glorioso. Yo prediqué una vez un mensaje, solo di la palabra. Recuerdo que se llama el mensaje. Se me dijo Dios, dile al pueblo, y empecé a ministrar, que levanten sus manos y que digan la palabra. ¿Qué quieren que les sea hecho? Eso fue en Nicaragua, en Managua. Solo dile al pueblo, ¿qué quiere que les sea hecho? Y en el momento Dios me dijo, pueblo, levántese el que quiere algo. Dígale, ¿qué quiere que te sea hecho? El pueblo empezó a levantar las manos. El pueblo empezó a decirle a Dios lo que quería que le fuera hecho. El pueblo empezó a hablar la palabra. Y esa palabra, que es viva y eficaz, tuvo un efecto poderoso. Y fueron milagros y sanidades en el pueblo. Solo di lo que quieres que te sea hecho. Entonces, Jesús le dice, iré y le sanaré, pero el centurión dice, no, Señor, solo di la palabra. Hermanos, la palabra es suficiente. No necesitamos nada más. Si la Biblia dice en Proverbios que, aunque aclaremos ahí, muchos dicen, es que ese es Salomón, vea, el proverbio de Salomón a su hijo. Mis palabras son vida al que la haya. Sí, y medicina todo el cuerpo. Es Dios hablándole a sus hijos. Porque esa es la misma palabra de Hebreos 4:12. La palabra es viva y eficaz
La palabra es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Hasta dónde llega la palabra? ¿Hasta dónde le crees? La palabra entra a mis huesos y me sana. Por la palabra muchos huesos sanos, los huesos empiezan a cobrar vida. Por la palabra, cerebros liberados, sanos. Por la palabra, corazones libres de todo problema. Hipertensión se va, diabetes se va, la sangre se purifica. Es la palabra la que viaja. La palabra entra a la sangre, lo que nadie puede hacer. La palabra entra a los tuétanos. Y no dice la Biblia que penetra hasta los tuétanos. La palabra hace algo que nosotros no tenemos capacidad de hacer. Discierne. A veces le andamos pidiendo al Señor, Señor, fluye en los dones, dame el don de discernimiento de espíritu. Eso es bueno, glorioso. Pero con la palabra tenemos activado el don de discernimiento. Porque como la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y qué lindo, por ese discernimiento entendemos que la palabra es suficiente para hacer la obra que nadie puede hacer. La palabra es todo, la palabra es suficiente. Entonces, al final, conocemos esa historia y sabemos que el centurión no fue necesario que Jesús fuese a su casa porque dijo algo más grande, principio de autoridad. Si a este le digo vaya, va. Viene y obedece. Y ese es el centurión. No digamos Jesús. ¿Habrá alguna orden que Jesús dé que alguien puede cambiarla? No, no lo hay. Como conocedor un poquito de derecho en este país, quiero decirles a ustedes que las resoluciones de Supremas Cortes, algunas resoluciones no se apelan. Lo voy a decir de otra manera. No se puede solicitar algo en contrario de esas resoluciones. Por ejemplo, en nuestro país, la Sala de lo Constitucional emite resoluciones que no requieren recurso. Y eso genera conmoción. Te dice, ¿por qué? Si fallaron mal, fallaron mal, fallaron bien, fallaron bien. Son el máximo tribunal de justicia. Quiero que oigan bien eso lo que les estoy diciendo. Como es el máximo tribunal de justicia, lo que decide ese tribunal es inapelable, es incuestionable. Bueno, puede ser criticable. Cuando al ciego aquel Jesús lo sanó, corrieron los fariseos detrás de él. Hey, ¿quién te sanó? Dime quién te sanó. Por último el ciego le dijo, miren, lo importante de esto es que él me hizo mi milagro, que él me sanó. Que ustedes lo acepten o no, no me importa. Lo que me importa es que soy sano y que él tiene poder para hacer las cosas. Eso es lo importante. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué estoy haciendo el parangón? Las resoluciones en Cristo Jesús no admiten recurso. Lo que quiero decirte esta mañana, cuando Dios decidió bendecirte, el diablo no puede robar tu bendición. Cuando Dios decidió abrirte una puerta, esa se va a mantener abierta hasta que tú entres, porque Dios estableció lo que quiere hacer con tu vida. Es más, Jesús dijo, yo soy el que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie puede abrir. Mira qué tremendo eso. Cuando Jesús ha decidido sanar a alguien, lo sana, aunque lo den por muerto.